A mis 17 años de edad, yo conocí al Señor, y pocos meses después, yo conocí al Señor un 23 de agosto del año 2009. Y poco tiempo después, cuando yo no conocía lo que es una palabra profética, viene un profeta de parte de Dios. Honro su vida y lo bendigo. Él está en Ecuador. Y el profeta me da una palabra y me dice: el Señor me habló y me dijo que te trajera este mensaje, que vas a morir, pero que Él te va a mostrar el cielo y te va a mostrar el infierno. Y luego te va a dar la vida para que vengas a la tierra y prediques el mensaje que Él te va a dar. Yo le dije: ¿cómo es posible que yo tenga 17 años y usted me diga a mí que me voy a morir? Yo no me quiero morir. ¿Quién quiere morirse tan joven? Y yo le dije a él: yo creo que usted debería de morirse porque usted ha vivido un poco más. Yo me siento muy joven para morirme. Y uno como joven tiene muchos sueños y anhelos. Y yo decía: ahora que conozco a Dios, mi anhelo es servirle al Señor. Y el profeta oró por mí. Estoy haciendo un breve resumen porque quiero contar el testimonio. Cuando el profeta ora por mí, yo veo 2 ángeles en ese momento, la confirmación del Señor. Y cuando veo 2 ángeles, yo estoy sorprendida porque era la primera vez que yo veía ángeles. Y entonces el profeta me dice: pregúntales a qué han venido. Y yo le pregunto: ¿a qué han venido? Y uno de ellos me dice: estamos aquí, no nos iremos hasta que todo el propósito se haya cumplido. Y yo entonces lloraba, y fue así que supe que este era el propósito de Dios. Humanamente tenía mucho miedo a la muerte, porque nadie quiere morirse. ¿Habrá alguien aquí que quiera morirse? ¿Verdad que no? Pero claro, ahora que tenemos a Cristo, sabemos que el morir en Cristo es ganancia. Pero si morimos sin Cristo, lamentablemente no habrá ganancia. Entonces fue así que eso fue un miércoles 5 de noviembre del año 2009. Y yo vi los ángeles el día jueves, y el día viernes que regresaba a mi casa del colegio, los vi nuevamente. Y mientras venía cantando una alabanza al Señor, escucho la voz del Señor que me habla y me dice: prepárate, hija, porque hoy tú morirás. Y yo me quedo atónita, miro al cielo, miro a los ángeles que están a mi costado y digo: Señor, yo no me quiero morir. Pero luego seguí cantando, y mientras alcé mi voz y cantaba, escucho nuevamente al Señor que me dice: prepárate porque hoy tú morirás. Y yo dije: Señor, si eso es así, entonces te pido que de confirmación el profeta esté en mi casa, me dé la palabra que acabo de escuchar y que me dé la hora que yo voy a morir. Humanamente yo dije: eso no va a suceder, porque a veces creemos que para Dios hay cosas imposibles cuando para Dios no hay nada imposible. Y entonces yo llegué a mi casa, no vi al profeta enseguida, pero cuando mi mamá me dijo: el profeta está aquí, yo fui, lo saludé, y el profeta me dijo: estoy aquí porque el Señor me dijo que te prepares porque hoy tú morirás. Y a las 4 de la tarde el Señor te quitará la vida. Y yo lloré. Pasaron muchas cosas en ese momento. Y quiero decirle a todos aquellos que nos ven por las redes sociales y aquellos que están presentes aquí, que esto que usted va a escuchar es tan real, porque hay vida después de la muerte. Cuando el hombre muere, no se termina todo. Se termina lo terrenal, se termina lo humano, pero viene el hombre a experimentar una vida después de la muerte. Y fue así que empezamos a orar. Y mientras orábamos, llegaron hermanas de la iglesia y estábamos orando al Señor, y pude ver que los cielos se abrieron. Y mientras los cielos se abrían, vi ángeles, miles de ángeles. Y mientras yo miraba a aquellos ángeles, veía una luz sobrenatural
tan resplandeciente que venía en medio de ellos, y esta luz con aquellos ángeles venían bajando. Pero mientras yo veía esto, experimentaba que mi cuerpo se sentía débil, que no tenía fuerzas, que mi cuerpo se ponía frío, y empecé a sentir como que mi cuerpo se dormía. Yo le decía a mi mamá: ora por mí porque no tengo fuerzas. Y yo le pedí a los hermanos que oren, y es así que yo estoy muy consciente de todo. Pero luego ya no pude sostenerme sobre mis piernas, mi cuerpo cae al piso y empiezo a sentir aquí en mi estómago un profundo dolor. Este dolor era tan fuerte que después de sentir este dolor, yo grité y dije: ¡ay! Y el dolor se terminó. Entonces yo empecé a caminar porque ya no tenía dolor. Veo todo igual, lo escucho todo igual, y mientras yo estoy caminando así como ahora, miro al piso y veo mi cuerpo allá y me veo yo acá. Y cuando yo veo esto, yo lloro desesperadamente. Me acerco a mi cuerpo, quiero tocarlo a él y no puedo tocar mi cuerpo. Si puede hacer conmigo esto, por favor. Cuando yo hacía esto, queriendo agarrar mi cuerpo, queriéndolo tocar, era como querer agarrar el aire. Y no podía. Y yo decía: pero es mi cuerpo. Quise entrar a mi cuerpo, no pude. Había algo que me lo impedía. Es así que mientras yo lloraba, decía: Señor, si tú estás aquí, ayúdame, por favor, ayúdame, Señor. Porque miré a los ángeles que ya estaban allí, y aquella luz resplandecía toda aquella casa. Y en ese momento escucho la voz del Señor que me dice: levántate, porque yo estaba ahí cerca de mi cuerpo. Y yo me levanto y me dice: levántate, hija, porque yo soy Jehová tu Dios y he venido para mostrarte lo que te he prometido. Te voy a mostrar mi gloria, también te voy a mostrar el infierno. Y yo empecé a caminar y los ángeles empezaron a abrirse y esa luz venía hacia mí y yo iba hacia la luz. Y mientras más me acercaba a aquella luz, empecé a mirar que mientras más me acercaba a la luz, esa luz era un personaje, era alguien que no daba paso, sino que estaba levitando. Y mientras me estaba acercando, empecé a ver su vestimenta blanca y resplandeciente, con perlas preciosas, pero vi aquí por su muslo, allí un cinto cruzado hasta su pecho, que tenía letras de oro que no entendía, pero luego empecé a entender que allí decía Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, santo. Cuando yo miré, el Señor extiende su mano a mí y me dice: porque yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo estoy contigo. Yo te llevaré al infierno, pero yo te sacaré de allí. Yo le decía: Señor, yo al infierno no quiero ir, porque había escuchado que existía un infierno, pero no sabía cómo era el infierno. Y de pronto le dije: Señor, no me lleves a ese lugar. Y Él me dijo estas palabras que jamás he olvidado y que las digo todo lugar donde Dios me permite estar. Y me dijo: hija, es necesario que vayas a ese lugar para que vengas a la tierra y le digas la verdad a la humanidad. Porque hay muchos que no creen que el infierno existe. Hay muchos que creen que el infierno es una fábula. Pero el infierno es un lugar real y eterno, donde el gusano de ellos nunca muere, donde la llama nunca se apaga, donde el lloro y el crujir de dientes será para toda la eternidad. La palabra eternidad quedó como un eco: eternidad, eternidad, eternidad. Y sentí como un movimiento, y luego llegamos a un lugar muy oscuro. Y este lugar oscuro era la entrada, el túnel donde yo me encontraba. Y en ese lugar empecé a respirar un olor putrefacto, un olor tan fuerte. Mientras yo estaba respirando este olor putrefacto, sentía que todo mi cuerpo me ardía, como que
en alguna ocasión nos quemamos y sentimos ardor y era como si en ese momento me estuviese quemando, pero no. Cuando yo estoy mirando, de pronto a lo lejos había llamas llegando al final del túnel. Yo empecé a mirar mucha gente ahí abajo, pero escuchaba miles de coro, de grito, de lamento, la gente gritando ¡ay! ¡Ay! Gritos de dolor, gritos de desesperación, gritos de socorro, de auxilio. Pero mientras escuchaba esto, yo miré abajo y veía a la gente que se movía ¡ay! Gritando entre aquellas llamas. Y fue así que yo le dije, Señor, ese es el infierno, ¿verdad? Y él me dijo, sí, hija, ese es el infierno. Y yo le dije, Señor, yo te prometo que si tú me sacas de aquí, me llevas a la tierra, yo cumplo contigo. Le digo la verdad a la humanidad, les digo que el infierno existe, que es real, pero no me lleves a ese lugar. Por favor, no me lleves allí. Y él me entrega una carpeta y me dice, aquí tú escribirás todo lo que yo te mostraré. Y yo miré la carpeta, tenía hojas blancas, sus filos eran de oro, había un bolígrafo allí. Y cuando yo tomé la carpeta y me dijo, escribirás todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y escucharás, porque de todo ello me darás cuenta un día muy cercano. Inmediatamente empecé a bajar con él a ese lugar. Y cuando yo estaba en ese lugar, la llama no me pudo hacer nada, porque él me cubría, porque él me protegía, él estaba conmigo. Pero empecé a mirar en el infierno que había muchas celdas, que cada celda que había en el infierno estaba enumerada, tenían sus nombres. Había celda para las personas que no habían perdonado, para las personas que habían rechazado al Señor. Había celda para los idólatras, para los hechiceros, para los adúlteros. Había celda para los fornicarios, para los mentirosos, para los chismosos, y así sucesivamente. Y empecé a caminar con el Señor. Y mientras miraba que cada celda estaba enumerada, también pude ver que cada persona que está en el infierno tiene una placa en su pecho. Y allí dice el motivo por el cual está en ese lugar. Es una placa incrustada de un material que no es consumida ni destruida ni por las llamas ni por los gusanos. Pero veía que esas personas tenían en su frente incrustado el 666, y ambas placas permanecían encendidas con aquella llama que les atormentaba. Cuando de pronto entramos a una de estas celdas, empecé a mirar en este lugar a mucha gente que pedía misericordia, pero el Señor me lleva a un lugar específico y me dice, hija, quiero mostrarte a una persona que es muy importante que tú veas esto. Y llegamos, y entre tanta gente que estaba siendo atormentada, empecé a mirar a esta persona. ¡Ay, Señor, ten misericordia de mí! ¡Perdóname! ¡Sácame de este lugar! Y de pronto dije, Señor, ¿quién es? Y el Señor me dice, mira esto, hija. Y se abrió ahí una gran pantalla. Y empecé a mirar en esta pantalla a una mujer que yo conocía. Yo tenía 12 años de edad cuando ella murió. Ella me reconocía, yo la reconocía a ella, porque aquella mujer de la cual yo le estoy hablando hoy es mi bisabuela por parte de madre. Cuando yo la miré, dije, Señor, ¿por qué ella está en este lugar? Si ella te conocía, Señor. Y fue así que en ese momento el Señor me dijo, ella está en este lugar por falta de perdón. Quien no perdona en la tierra, yo tampoco le perdonaré. Al ver a mi bisabuela en ese lugar, yo quise ayudarla. Y cuando yo quise ayudarla, yo extendí mi mano para querer hacerlo, pero inmediatamente la llama le descubrió y yo miré cómo ella estaba siendo atormentada
nada y miraba todo su cuerpo desfigurado, lleno de gusanos, gritando y diciendo: ten misericordia de mí. El Señor estaba en silencio, no le contestó, pero cuando yo quise ayudarla, que me encontraba cerca de ella y estando allí cerca, yo pensé que sí la ayudaría, pero la llama que la había descubierto la arropó nuevamente y ella empezó a maldecir al Señor y también a mí porque no le ayudamos, porque no hicimos nada por ella. Y yo dije: Señor, ¿por qué no la puedo ayudar? Si ella es mi bisabuela, ¿por qué no puedo hacer algo por ella, Señor? Y el Señor me dijo: hija, porque es tarde para ella, ya no hay esperanza en este lugar, pero hija, yo quiero que vayas a la tierra y le digas esto a la humanidad, que es necesario perdonar. Ve y dile a mi pueblo, porque dentro de mi pueblo hay muchos que aún no han aprendido a perdonar de corazón. Ve y dile a mi pueblo que es tiempo y es necesario perdonar de corazón. Mi bisabuela se fue al infierno por no perdonar. Hoy yo te digo a ti, si tú tienes un rencor, una falta de perdón, tienes un resentimiento contra alguien, tú tienes que perdonar, no con tus labios, tienes que perdonar con tu corazón, porque librarás tu alma del Seol. Mi bisabuela ya no tiene la oportunidad, pero nosotros sí, y es tiempo de perdonar, porque el Señor me dijo: ve y dile a mi pueblo que sin paz y sin santidad nadie me verá. Aquí nace la paz de Dios. Aquí nace la santidad. Para tener un corazón que le agrade a Dios, necesitamos perdonar de corazón. La palabra del Señor dice en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor claramente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fue palabra de Jesús. En ese momento el Señor me sacó de allí y me llevó a otra celda. Y cuando llegamos a esta celda, empecé a mirar a mucha gente que estaba siendo atormentada. Y mientras la gente estaba siendo atormentada en esta celda, unos gritaban: ¡ay, Señor, ten misericordia de mí! Era lo que yo lograba entender. Otros decían: ¡ay, esto duele! Y yo lloraba. Y yo escuchaba que alguien más decía: sácame de aquí, por favor. Cuando escuché todo esto, como la gente pedía misericordia al Señor, yo dije: Señor, haz algo por ellos, por favor, ayúdalos, sácalos de este lugar. Porque yo pensé que el Señor me llevó a ese lugar para sacar a la gente de allí. Pero cuando estoy diciéndole esto al Señor, Él está en silencio, Él no me dice nada. Y yo sigo escuchando a la gente cómo está siendo atormentada. Y le dije: Señor, haz algo, por favor, ayúdalos. Me duele en mi corazón ver cómo sufren. Me duele en mi corazón ver cómo están siendo atormentados, Señor. ¿Acaso a ti no te duele, Señor? Le pregunté y Él me contestó con una voz muy quebrantada y solloza y me dijo: hija, a mí me duele más que a ti. Me duele en mi corazón, porque yo di mi vida por la humanidad, para que nadie se pierda. Aleluya. Jesús murió para salvarnos, resucitó y hoy está aquí para darte la oportunidad más grande de tu vida. Si hoy no tienes a Jesús, yo creo que no te puedes ir de aquí después de escuchar esto. Y me dijo: estas personas son las personas que tuvieron oportunidad para arrepentirse, pero le habían rechazado al Señor, diciendo que aún no era el momento, que después
después lo podían recibir. Pero ellos murieron sin pensar que la muerte les podía sorprender más adelante. Y el Señor me dijo: a todos ellos los amé, de todos ellos tuve misericordia, les di la oportunidad para que se arrepientan, pero ahora es tarde, ya no hay esperanza, hija, ya no hay esperanza. Gusano será su cama, el fuego los cubrirá. Pero en ese momento Él me dijo que era necesario que trajera este mensaje, porque hay mucha gente aquí en la tierra que tiene la última oportunidad de su vida y que no se está arrepintiendo. Y quizás tú eres un amigo o amiga que hoy visita esta casa y no sabes cuándo la muerte te puede sorprender. Todos sabemos el día que nacemos, pero nadie el día que morirá. Y yo quiero decirte que escapes por tu alma, que la única salida para escapar del infierno es Jesús. No es el dinero, no es la fama, no es la idolatría. Nada de esto va a salvar al ser humano. Solo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Aquellas personas estaban allí en ese lugar pidiendo misericordia, pero fue tarde, ya no hubo esperanza, tuvieron la oportunidad. Quizá hoy usted dice: pero yo estoy joven, tengo una vida por delante. Hoy quiero decirte que si tú quieres tener realmente una vida por delante, necesitas tener primeramente a Jesús en tu corazón, porque entonces allí sí tendrás vida por delante. Porque con Él tenemos vida y vida en abundancia. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3 versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso vino Cristo, para salvar a la humanidad de un infierno que es real y eterno. A ese lugar no podemos ir. El infierno es eterno. Cuando el Señor me muestra, me lleva a otro lugar. Y esta revelación me da en una tercera experiencia. Mientras tengo esta revelación, el 7 de junio del 2009, el Señor me lleva y me dice: quiero mostrarte a una persona que está en este lugar. Porque esta mujer que estaba allí era una mujer que había sido llamada por el Señor. Cuando llegamos a este lugar, ella y toda la gente que estaba en esta celda, ellos intentaban predicar. Y mientras ellos intentaban predicar el uno con el otro, hablando de un mensaje de salvación, diciendo que Jesús les amaba, que se arrepientan, ellos mismos se maldecían y se odiaban, porque allá en el infierno lo que se hace aquí en la tierra lo continuará haciendo para la eternidad. Y allá en ese lugar la gente es atormentada por lo que hacía, es atormentada por las llamas, es atormentada por la conciencia, es atormentada por los demonios, por los gusanos. La gente allá no tiene paz. Allá el infierno es un lugar de dolor, de lamento y de sufrimiento eterno. Cuando yo estoy mirando a esta mujer, ella dice: mi Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor me dijo: voy a mostrarte, porque ella está aquí. Y se abrió ahí una pantalla y empecé yo a mirar cómo era la vida de esta mujer. Esta mujer fue llamada en su juventud, a muy temprana edad, a servirle al Señor. A sus 15 años el Señor la llama, pero ella le dice al Señor que está estudiando y después ella le va a servir al Señor. Aquella mujer pasa el tiempo y cuando ya se gradúa, termina sus estudios, el Señor la sigue llamando y ella dice: me voy a casar, cuando ya me case ya te sirvo. Y así aquella mujer pasó el tiempo, el Señor la llamó y ella dijo: ahora tengo que cuidar de mis hijos, después te sirvo. Y entonces el Señor continuó llamando a esta mujer, y mientras el tiempo pasaba, ella más excusas ponía y luego dijo:
que sus hijos estaban creciendo, que no podía servirle aún porque tenía que cuidar de ellos. Pero veo yo que esta mujer está siendo llamada una vez más, y ella le dice al Señor que ahora va a tener sus nietos y que va a cuidar de sus nietos, que después ella le va a servir al Señor. Pero mientras yo estoy mirando y escuchando todo lo que ella ha pasado y las veces que ha negado el llamado del Señor, entonces veo allí a un hombre de Dios, a un profeta que llega con una palabra direccionada del Padre y le dice a esta mujer: ¿sabes algo? El Señor me ha dicho que vas a morir porque te ha dado la oportunidad para que le sirvas y tú no le has servido, y Él te cortará, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Inmediatamente yo veo que esta mujer, cuando cierra la puerta, ella voltea y cae muerta. Entonces ella llega al infierno. Cuando yo la veo en ese lugar, ella está intentando predicar porque fue el llamado que el Señor le hizo toda su vida, y a la última vez ella le dijo al Señor que ya no tenía fuerzas para servirle. Yo no sé hoy cuánta gente aquí Dios está llamando a un ministerio. Dios te está llamando y tú estás negando al Señor y poniendo excusas al Señor. Pero aquella mujer dijo que ya no tenía fuerzas para servirle a Dios. Hoy tú las tienes. Hoy tú te puedes levantar y hacer grandes proezas y alcanzar muchas almas para Cristo. Cuando yo vi a esa mujer allí, el Señor me dijo: la sangre de muchos fue demandada sobre su cabeza. Hija, 2520 almas están en este lugar porque ella no cumplió con el llamado que yo le hice. Hay muchas cosas que están sucediendo. Hay almas que necesitan recibir a Jesús. Y tú y yo somos ese instrumento. Y no podemos negarnos al servicio del Señor. Aquella mujer pidió misericordia. Dijo: Señor, perdóname por haber rechazado el llamado. Perdóname, Señor. Y el Señor le dijo: es tarde. Gusano será tu cama y el fuego te cubrirá. Ya no hay esperanza para aquella mujer. Hoy y toda la eternidad estará en este lugar por haber rechazado el llamado del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 12:48 algo muy, pero muy importante. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Dios te ha hablado, y si Dios te habló, aún tienes vida, aún tienes esperanza. Levántate, camina y salva almas. Rescata almas del infierno. Rescatemos almas. Traigamos almas a los pies de Cristo y arrebatemos las almas de las garras del enemigo. El Señor me lleva a otro lugar y me dice: hija, quiero mostrarte que en este lugar también hay niños. Y yo dije: Señor, ¿por qué hay niños en el infierno? Y como yo recibí al Señor en agosto, yo había estado leyendo la Biblia y aprendí un versículo que dice la Biblia: dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo le dije: Señor, pero así dice, ¿por qué niños hay en este lugar? Y me dijo: sí, hija, y voy a mostrarte por qué ellos están en este lugar. Y llegamos a esta celda y el Señor me permite ver a un niño de 8 años. Y este niño, entre tantos niños que habían allí, él decía: ten misericordia, sácame de aquí, Señor. Mientras él pedía misericordia, el Señor me muestra cómo era este niño. Veo allí en una pantalla, y cuando yo estoy mirando aquella pantalla, estoy viendo a un niño que está mirando muchas figuras animadas. Este niño es un niño rebelde que habla palabras obscenas. Este niño tira las cosas. Es un niño muy desobediente. Cuando su mamá le habla, le responde muy mal. Y este niño tirando
las cosas se fue corriendo. Y yo veo que él corre a la calle, y cuando él corre, un carro le atropelló y se fue en ese momento al infierno. Y el Señor me dijo, porque a partir de que ellos tengan conocimiento, uso de razón y sepan lo que es bueno y malo, ya ellos deben de tomar una decisión de dónde y con quién pasarán la eternidad. Fue así que en ese momento yo miré, y cuando miré empecé a ver entre tantos niños a figuras animadas, que estas figuras se transformaban en demonios y luego se transformaban en figuras animadas para atormentar a aquellos niños. Y veo allí a una figura que se llama Goku, Ben 10, Doraemon. Estos demonios se transforman en figuras animadas ahí en el infierno. Y cuando yo miré, estaba allí Dragon Ball Z también. Y es en ese momento cuando Ben 10 viene con un látigo y le dice al niño: adora y alaba, porque este es tu reino. Esta era la figura favorita de este niño. Y él gritaba y decía: ¡ay! ¡ay! Y el Señor me dijo: hija, ve y dile a los padres que me van a dar cuenta por sus hijos. Ve y dile a los padres que corrijan a sus hijos como yo lo he dejado escrito en mi palabra. Aleluya. En ese momento, cuando el Señor me habló esto, yo le dije: está bien, Señor, lo voy a hacer. Y quiero decirle a aquellos hijos que hoy están aquí, que tienen que honrar a sus padres. La palabra del Señor dice en Efesios 6, 1 al 3. Y vamos a ver Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y dice 13:1, Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Es tan clara la palabra del Señor. Aquellos hijos deben ser obedientes. No permitamos que nuestros hijos vayan al infierno, porque nuestros hijos serán ministros de Dios, porque tus hijos y mis hijos serán los futuros predicadores y adoradores que salvarán almas y traerán almas a los pies de Cristo. Habrá una niñez y una juventud que traerá un avivamiento de gloria, y nuestros hijos rescatarán y sacarán a muchos jóvenes de la drogadicción y de allá de las tinieblas. Por eso necesitamos pedir al Señor la sabiduría para poderlos corregir con el temor de Dios. En ese instante salimos de allí, y cuando el Señor me saca de esta celda, el Señor me lleva a otro lugar. Y esto es tan importante para la iglesia, porque esta revelación me la dio el Señor en mi tercera experiencia, y me dice: hija, quiero que veas a este hombre y voy a permitir que tú hables con él. Y aquel hombre que en ese momento el Señor me permitió acercarme a él, aquel hombre decía: perdóname, Señor, perdóname, mi Señor. Porque aquellos que conocieron a Dios aquí en la tierra, ellos consideran que Dios sigue siendo el Dios de ellos, pero desde el momento que están en ese lugar, ya Dios no es Dios de ellos. El Dios de ellos es Satanás. Ellos están en el infierno, pero son atormentados aún más aquellos que conocieron la palabra de Dios. Cuando yo miré,
vi a este hombre como la llama le descubre, como están gusanos en su cuerpo, y gritaba: ¡ay, Señor! Perdóname, Señor. Y yo le dije: ¿por qué está en este lugar? Y él aún no me contestaba. Y le dije: ¿por qué estás en este lugar? Y aquel hombre me dijo: yo estoy aquí porque le robé a Dios en la tierra. Yo le dije: ¿cómo es posible que un hombre le robe a Dios? No hay hombre que le pueda robar a Dios. Tú estás aquí porque eres un mentiroso. Y él me dijo: no, yo le robé a Dios en la tierra. Fui líder dentro de la iglesia por 20 años mientras tuve vida ahí en la tierra, pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas. Le robé a Dios. No diezmaba, no ofrendaba, porque yo creía que cuando lo hacía estaba manteniendo a los pastores, y por eso estoy en este lugar. Pero dile en la tierra a la humanidad que por favor no le robe a Dios como yo lo hice. Cuando yo miraba y escuchaba a aquel hombre que estaba siendo atormentado en aquel dolor, yo lloré. Y mientras yo lloré, el Señor me dijo: hija, te he mostrado esto porque dentro de mi pueblo hoy hay muchos que me están robando. Y ve y dile a mi pueblo que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Hay mucha gente, alabado sea Dios. Hay mucha gente que hoy en día está diciendo: no, si tú no diezmas no hay problema, si tú no ofrendas no hay problema. Hoy yo quiero decirte que no podemos robarle a Dios. No podemos robarle a Dios este hombre. Y mucha gente en esa celda se encontraba por robarle a Dios. Si hasta hoy tú le estás robando a Dios, debes de prometerle a Dios que no le vas a robar más. La palabra del Señor dice en Malaquías 3, 8 hasta el 10, claramente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Aleluya. No podemos robarle a Dios. Si tú le has robado a Dios, estás caminando bajo una maldición, y ese hombre está ya por haberlo hecho. Pero este es el tiempo de que nuestra familia, nuestra nación, nuestras vidas sean bendecidas, porque el Señor dice que Él abrirá la